¿cómo les va? Buenas tardes. En esta lluviosa tarde de Buenos Aires, estás escuchando El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Nos acompañan Federico Vilar en la columna de libros, el chino Pablo Guardia en la parte técnica, Ediciones Diotima y Federico Vilar en la producción y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. Hoy nos acompaña la escritora Azucena Galettini. ¿La tenemos en imágenes, chino? Hola, Azucena, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer estar acá con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Bueno, vamos a presentarla. Azucena nace en 1981, es muy joven en la ciudad de Buenos Aires, es escritora y traductora de inglés, egresada del Instituto del IES en Lenguas Vivas, J.R. Fernández, también es doctora en letras por la UBA y becaria postdoctoral del CONICET, donde investiga sobre la poesía del Caribe de habla inglesa. En el 2006, su libro de cuentos, que es maravilloso, se los recomiendo a todos, Lo único importante en el mundo, recibió una mención del Fondo Nacional de las Artes y en el 2018 publicó la novela El perfecto lugar equivocado. Entre 2011 y 2015 fue secretaria y luego jefa de redacción de la revista literaria La Balandra. Dicta talleres de escritura. Bueno, un placer, Azucena, después de leerte, tener la oportunidad de charlar con vos. Para mí siempre hermoso hablar con gente que aún no la lee, siempre es muy divertido. Bueno, mira, justamente con algo de eso tiene que ver la primera pregunta, porque yo vi que vos la novela, la primera novela, hiciste una campaña, la empezaste a preparar con una preventa. Exacto. Entonces, te quería preguntar, ¿qué legitima hoy a un autor, o mejor dicho, cómo se encuentra un autor con sus lectores? ¿Cuántos mecanismos, digamos, pensando en el libro, podría haber para que se dé ese encuentro que a veces es tan complicado? Yo creo que por ahí el encuentro es complicado porque todo atenta contra la lectura hoy en Mm. día, ¿no? Creo que la atención, como dicen, es el nuevo commodity, ¿no? La atención de nosotros como personas es la nueva moneda de cambio en los tiempos que corren y a veces no somos del todo conscientes dónde estamos eligiendo poner eso, ¿no? Que es un enorme poder, no nos damos cuenta, pero es un enorme poder. Entonces, creo que el gran desafío es poder sostener la lectura, ¿no? Como hábito. Y en ese sentido creo que esta es una época compleja para el encuentro con los lectores, ¿no? Seguir fomentando la lectura, seguir que eso pueda seguir ocurriendo. Digamos, eso por un lado. Por el otro lado, no hay época más sencilla, ¿no? Desde el punto de vista de los distintos canales que hay en el mundo para eh, hacernos leer, ¿no? Para quien, o sea, si hay lectores, que el libro llegue o en cualquier formato, ¿no? Pensemos lo que pasa en plataformas como Wattpad, digamos, distintas, digamos, que antes eran por ahí los blogs, ¿no? Que pueden permitir el acceso a ser leído. Hoy tenés en Amazon, no hace falta tener grandes conocimientos de diseño ni nada para poder subir tu material y que eso esté disponible por $2 o lo que fuere, ¿no? Eso, por supuesto, la publicación nunca garantiza la calidad y esos son canales distintos. Estamos hablando ahora de difusión y no necesariamente de creación. Ujú. Pero yo soy de defender mucho y justamente yendo a esa campaña que vos decías, ¿no? Porque recuerdo una frase que me decían, ay, sos muy valiente, pero dicho en un tono ¿Condescendiente? condescendiente de, No. ay, tenés que salir a vender tu libro, ¿no? ¿No lo Como hace si eso Stephen estuviera King? mal. ¿No lo hizo Stephen King en una oportunidad? ¿Por qué En el fondo no? no lo hacemos todos, aunque te publique una editorial, una Totalmente. multinacional. Cuando vas a una entrevista, ¿no? O sea, yo defiendo mucho que el artista, ya sea cual sea, sé que no es la postura de todo el mundo, pero a veces me pregunto hasta qué punto no es, y hay gente que es un poco hipócrita. Seguro me estoy ganando muchos amigos con este comentario, pero yo creo que el artista hace lo que hace para comunicarse con un otro.
no lo hace para que quede guardado en un cajón, para que la película nunca se vea, para que esa música no la escuche nadie. Eh, que Sí, es puede no falsa ser, que modestia puede no, pretender eso, ¿no? Que, no, ¿qué? yo no, que digo, es falsa modestia decir, yo no lo quiero vender, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que pretendemos es, bueno, no hay más remedio que venderlo para que llegue a otro, ¿no? O no, de O pronto, no pero venderlo, digamos, puede estar claro, disponible, ¿no? Digo, exacto. hay muchas maneras. Ahora, pensando en la música, las plataformas, bueno, la gente puede subir Spotify, pagan poco por reproducción, pero son maneras, YouTube es una manera de monetizar, hay muchas maneras, ¿no? De hacer las cosas, pero me parece que también es sano aprender un poco del otro lado también, ¿no? Yo tengo la suerte de contar con de grandes amigos, autores que tienen mucha difusión, que les ha ido muy bien, grandes escritores para mí. Pero ellos mismos te pueden decir, bueno, yo tuve que aprender a sentarme a hablar con un editor, tuve que aprender después que mi agente me dijera, no, no, para, cuando vamos para vender la traducción, ¿no? O sea, es mentira que que esa parte no existe si uno quiere difundir lo que hace. Y creo que hay que sacarle ese algo como si no tuviera nada que ver con uno. Y con esto no quiero decir que hay gente que es fóbica, hay gente que no le gustan ciertas cosas, cada uno tiene que encontrar qué le funciona a uno, por supuesto, ¿no? Pero me parece muy ingenuo creer que uno escribe y el resto ocurre, ¿no? Y no tiene Exactamente, que nada que llega. ver con uno de qué es eso, mm, qué significa eso que ocurra. Ujú. Y Bueno, para mí fue muy divertido hacer esa campaña, fue un enorme desafío. que Yo te fue quería muy que bien saliera, además, ¿verdad? ¿qué? Te fue muy bien porque hiciste Me una fue muy segunda. bien, Muy bien, me, claro. Ujú. sí, me fue muy bien, o sea, si mal no recuerdo, alcancé el 100% en 4 días y cuando terminé la campaña casi estaba en el 200, si no me acuerdo los números exactos, pero me fue muy bien. Yo quería que saliera en el 2008, yo estaba embarazada y sabía que si salía al año siguiente tenía dos conflictos de intereses. Uno, que no iba a poder hacer, sabía que me iba a estar abocando a la maternidad, Ujú. que ocuparme de ciertas cosas no iba a poder hacerlo. Y tenía otro conflicto de intereses que yo en ese momento no sabía, que era ilusorio, si se quiere, que era que iba a salir la siguiente novela a finales del 19. Eso finalmente no ocurrió, iba a salir en el 20, vino La lo que ya sabemos, pandemia. ¿no? Y bueno, supuestamente sale este año recién. Ujú. Pero yo quería que no quedaran muy juntas porque sabía que después era un problema para la difusión, etcétera. Entonces yo quería que saliera y justo aumentó el dólar, era una de esas escaladas del dólar y no iba, no, digamos, no iba a salir, no iba Ujú. a salir en ese momento, digamos, sino. Entonces dije, bueno, yo no quiero poner el dinero yo, quiero, bueno, hago una preventa, ¿cuál es el problema? Excelente, excelente. Bueno, y con esto de que estamos hablando, el negocio, las ventas, la difusión, te quería preguntar, ya que vos sos traductora, además de escritora, ¿cómo ves el mundo editorial actual en la Argentina, ¿no? Si, digamos, si la parte de la industria o de la parte del negocio ha fagocitado eso que nosotros sentimos como la mística del libro, que tal vez no existe, ¿no? Y si es más ahora totalmente un negocio que una función cultural o humana, ¿cómo lo ves? A ver, yo no soy especialista en el sentido de no soy editora, ¿no? Eso por ahí lo conoces más al dedillo vos. Para mí hay dos grandes canales hoy en la Argentina que tiene que ver el mundo que se llama la editorial independiente, en realidad Ujú. son editoriales medianas o chicas, ¿no? Y los grandes grupos económicos, porque ya a esta altura del partido es eso, digamos, creo que hay tres Sí, la editoriales holding, grandes, claro. son tres pulpos, Ujú, ¿no? Si no ujú. son dos, ya no me acuerdo si se fusionaron o no, pero digamos, que son marcadores de precios, que tienen otra espalda también para comprar papel, que pueden hacer las ediciones en China y traerlas para Ujú. acá, entonces eso les L- abarata costos. La pregunta sería más apuntando a la calidad. ¿Cómo tratan al libro? A eso iba en ¿No? realidad, que depende también el público, digamos, los grandes grupos tienen que garantizar vender, porque responden a intereses que no van solo de lo que se hace acá. Y hasta donde yo sé hay de todo, también hay grandes autores y hay un trabajo muy cuidado en las grandes editoriales de determinados autores,
pero también, digamos, no son ingenuos al decir, bueno, hay que sacar este libro este año porque va a generar tal venta, no sé, ahora que estamos en épocas de elecciones, seguramente hay una serie de libros que Claro. tienen que salir para generar esas ventas, y muchas veces ven, hasta donde yo conozco, digamos, lo que es más, lo que para nosotros como agentes culturales, por ahí sería más importante, ¿no? Que tiene que ver con un acervo cultural, que tiene que ver con determinadas cuestiones, como eso que va a pérdida y que está subvencionado por esas grandes editoriales. A veces uno se pregunta hasta qué punto no es una fantasía autocumplida, Mm. que si le dedicaran un poquitito de la publicidad de lo que le dedican al otro, que también o no le iría a tal o cual libro, ¿no? Eso ya es también para tener en cuenta. Y después tenés el enorme trabajo, digamos, la Argentina tiene una cantidad de editoriales medianas y pequeñas, que hacen un trabajo mucho más artesanal, donde hay una búsqueda, me parece, hay una apuesta por ahí más grande, en el sentido que en los grandes grupos es muy difícil que aparezca, por lo menos en los últimos 10 años, yo no he visto que eso mucho ocurra, de un autor nuevo que no Ujú. tiene obra detrás, eh, de este tipo de autores que estamos hablando, ¿no? No por ahí alguien que viene del mundo del YouTube y que ya tiene una plataforma y que saben que publique, va a vender 100.000 ejemplares y no hay duda. Digo, hablando de literatura, eh, que puedan apostar por eso. Muchas Mm. veces, de hecho, lo que hacen es esperan a las apuestas de las grandes y medianas casas editoriales, y cuando se dan cuenta que es un autor que funciona, como tienen otra espalda para ofrecer otras cosas, Exactamente. eso ocurre, ¿no? Exactamente. Bueno, como sabés, precisamente Ediciones Diotima es una pequeña editorial y nuestro público está compuesto por gente que escribe, que ya escribe o que quiere, aspira a hacerlo. Así que bueno, a ellos les digo, escucha cómo escribe Azucena Galetini y voy a leer un pequeño fragmentito. No mires, ponete a barrer y no mires, pero ya está delante de la mesa, mirando, sacando los cuadros uno a uno, viéndolos, sintiendo la textura, las pinceladas, demasiado gruesos de uno, demasiado débiles del otro. Es como si ella no los hubiera hecho, como si no los conociera, son una porquería. Tendría que darle vergüenza pensar en exponer. Encima se enoja porque le dicen que tal vez si pintara un par de cuadros más, dedícate a otra cosa, esto no es para vos. Tendría que prenderle fuego, un poco de nafta, un fósforo y ¡puf! Como si nunca hubieran existido. Ella se queda dentro y listo. Es como si ella tampoco nunca hubiera existido. Una nena melodramática. Bueno, tus cuentos se refieren a la vida cotidiana, Azucena. Te quería preguntar, muy relacionado con este libro y con el hilo conductor de tu libro de cuentos que recibió la mención del fondo, si vos sos consciente de cuáles son tus intereses o tus obsesiones a la hora de escribir. Y si las querés compartir, porque a lo mejor no. Creo que igual uno siempre muestra la hecha, ¿no? Digo, Mm. yo que doy talleres y demás, digo que tienen que ser espacios muy cuidados porque uno se desnuda mucho Mm. más que en muchos otros espacios. Creo que lo más cercano debe ser la terapia, ¿no? Mm, tal cual. Eh, eh, yo creo que puedo, digamos, de ese libro puedo ver algunas obsesiones, básicamente porque pasaron muchos años, ¿no? O sea, este libro salió en el 2010 y se había cerrado en el 2007, una cosa Claro. así. Han pasado muchos años. Creo que es sano no ser consciente de cuáles son sus obsesiones cuando uno está escribiendo, ¿no? Ujú. Porque creo que en el momento que estás en eso, eh, corres el riesgo de repetirte, ¿no? Eh, pero sí, claramente para mí algo que era muy importante en ese libro, más allá de que hay una diversidad de voces y de tipos de personajes, por una cuestión también de ir jugando y ir mostrándome a mí misma que podía buscar distintas maneras de narrar, tiene que ver con el chispazo de cómo hay algo que de golpe se transforma, ¿no? Ese chispazo en lo cotidiano, en lo trascendente, en lo Ujú. cotidiano, ¿no? Ujú. Creo que Ujú. eso es algo que para mí es importante,
no sé si es algo que después esté en otros cuentos míos que no estén en ese libro, pero sí que tienen que ver con mi mirada, ¿no? A mí me gusta mucho ejercitar el estar presente lo más posible, ¿no? Y Sí, eso es tiene que ver como, con eso, ¿no? Con saber mirar esas pequeñas cosas que muchas veces nos pasan desapercibidas. son como epifánicas tus historias, ¿no? Hay como una verdad allí que aparece y es sumamente bello el libro. Bueno, ya escucharon cómo escribe Azucena la voz de uno de sus personajes y te quiero preguntar, ya que vos sos traductora, intérprete, a la hora de trabajar con el lenguaje y de interpretar la voz de un personaje, ¿cómo es ese trabajo? ¿Lo escuchás? ¿Sentís que esa voz se dicta? ¿Vas trabajando, digamos, de manera consciente en la respiración, la puntuación, la sintaxis, el idiolecto? ¿Cómo haces? ¿Cómo es? ¿Hay una traducción? Hay, yo siempre digo que a mí la formación de traductora me dio mucho, ¿no? En esa eterna pica que hay entre los terciarios y en la universidad, ¿no? Yo siempre que digo que como escritora a mí me dio mucho el traductorado, entre otras cosas, me entrenó bastante el oído, ¿no? Ujú. Una música en el lenguaje si uno lo sabe usar y por eso yo defiendo mucho en los talleres tener que leer en voz alta el texto, ¿no? Para que se entrene la escucha y para uno entrenar su propia escucha del texto. En relación a los personajes y el escuchar las voces, eh, hay como dos etapas, ¿no? O sea, está la etapa del primer borrador, ese mal necesario, como decía Borges, eh, donde ahí sí hay algo donde hay una bajada, o sea, yo no me siento a escribir, me puede pasar más con la novela, pero con cuentos yo necesito saber a dónde voy. Yo tengo, Ujú. en líneas generales, sacando por ahí un cuento de este libro, que es Futuro, se terminó llamándome, siempre me acuerdo el nombre original, que partí de una imagen y no tenía claro dónde iba a terminar. En líneas generales yo necesito saber a dónde voy, ¿no? Y ese saber a dónde voy, cuando yo ya me senté a escribir, yo ya tengo el personaje, por lo cual ya tengo su voz. Para mí tener un personaje es tener su voz, Ok. ¿no? Eh, pero ese momento no hay conciencia. O sea, tengo su voz, pero no hay una conciencia de, no, esta palabra, este personaje no la diría. Eso viene después, ¿no? En el segundo momento de relectura. Ujú. Exacto, y en la número 28.000, ¿no? Claro. Porque los textos vuelven y vuelven y vuelven, Ujú. pero ahí sí, por ahí uno empieza a afinar y decís, no sé si diría exactamente esto, no sé si es esta palabra, pero no es porque uno haga, bueno, yo haga una disección de ir a los Flaubert, digamos, frase por frase, sino porque justamente hay algo que me chirría, ¿no? En esta lectura hay algo que, ¿no? que me molesta. Y la puntuación es lo mismo, como yo soy de leer en voz alta, Ujú. eh, tener Anoten, claro si por esa... favor, todo lo que está diciendo Azucena en este momento a los oyentes. Por favor, sí. entonces es eso, ¿no? Ver si ese ritmo que yo quiero está ahí, ¿no? También es un hermoso ejercicio que te lea otro en voz alta, porque Exactamente. ahí ves si tu puntuación refleja eso que vos creías que Ujú. estabas reflejando, ¿no? Entonces es interesante eso también como ejercicio. Supongo que hoy en día se debe poder hacer incluso con la inteligencia artificial, ¿no? Si Sí, es incluso verdad. está bien leído por la inteligencia artificial, uno sabe que su puntuación funcionó. Funcionó a la perfección. Y Azucena, yo en una entrevista que leí tuya, vos decías que cuando estás escribiendo cuentos, bueno, recién más o menos también lo dijiste, tenés que saber el final. ¿Qué pasa cuando estás, porque te sentís cómoda en tanto en la novela como en el cuento? ¿Cómo es trabajar la novela a la hora de encontrar la trama? ¿Aparece de a poco? ¿Vos ya sabés? Sería ese proceso creativo en la novela? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia algo que ya conoces? O el texto te va planteando problemas, preguntas? Creo que en mi proceso es completamente distinto del cuento que de la novela, tal vez porque la novela se plantea a sí misma ya como un libro, ¿no? O sea, Ujú. el formato novela implica eso, ¿no? Que va a ser una totalidad.
¿no? En cambio, un libro de cuentos es un armado a partir de pequeñas totalidades más contenidas. Entonces, en la novela yo parto, digamos, en las dos que escribí, qué sé yo, cuando escriba una tercera, Ok. ¿no? ¿Qué puede aparecer, ¿no? Creo Ujú, que la novela también te invita a eso, a encontrar el sistema que esa novela te pide. Pero hasta ahora lo que puedo decir con confianza es que mi proceso tiene que ver con tener al personaje y saber qué le pasa, ¿no? ujú. Hacia dónde va a ir no tengo la menor idea. De hecho, la primera novela, por que la tenía por acá, esta, de la que hablábamos antes, ¿no? El perfecto lugar Lugar equivocado, equivocado. la primera novela, yo no sabía que estaba escribiendo una novela. Estaba escribiendo un texto que no tenía muy claro, o sea, no era, no sabía si iba a ser un cuento, porque no venía de cerrar el libro de cuentos, yo todavía estaba en el taller de Liliana Hecker en esa época. Y este ejercicio de tener que llevar algo todas las semanas era, bueno, estoy escribiendo esto, no sé bien qué va a ser. Ujú. Sabía que iba a ser algo más largo, que no era un cuento corto como lo que yo escribía, pero en su momento dije, bueno, será un cuento por ahí más largo, ¿no? Y yo tenía el personaje y tenía una situación, ¿no? O sea, que era un personaje que estaba muy al límite, que había un deseo de autodestrucción muy claro. Ujú. Y tenía eso nada más. La novela fue apareciendo de a poco, ¿no? Y la otra novela, la primera de las tres virtudes, yo también tenía una situación, tenía muy claro el primer capítulo Ujú. y sabía que iba a ser una novela porque ya venía de escribir una novela, entonces lo tenía más claro y me sentía más confiada. Con la primera no, y de hecho hasta que no llegué a un determinado episodio puntual, que no quiero spoilear, dije, yo acá tengo una novela. Ajá. Como que el escritor es el primer lector asombrado de la trama que va generando, ¿no? Totalmente, Ujú. totalmente. Y algo que a veces la gente cuando está empezando a escribir no cree, es que uno primero escribe para explicarse a sí mismo, por eso todos somos un poquito explicativos en los primeros Ujú. borradores, no importa cuánto oficio tengas, porque todavía estás descubriendo vos. Lo que pasa que alguien con más oficio, a la segunda lectura ya sabe dónde está siendo explicativo, a la segunda, tercera, por ahí le pueden quedar algunas cositas. Pero todos nos estamos, digamos, somos los primeros transcriptores, ¿no? O sea, estamos escribiendo y estamos descubriendo ahí mismo, nos estamos explicando qué es lo que nos queremos contar. Ujú. Azucena, ¿cómo fue? Es una pregunta que tiene varias partes. ¿Cómo fue hacer taller con Liliana Hecker? ¿Cómo encarás tu propia labor de profe de taller? Y contanos cómo pueden contactarte los oyentes que quieran hacer taller con Azucena Galettini. Bien, vamos por partes entonces. Hacer taller con Liliana Hecker fue hermoso, pero no voy a mentir, doloroso también. Ujú. Yo era muy jovencita, tenía 18 años cuando empecé a ir a lo de Lili. Eh, y aunque hay quienes dicen que con los años se ha puesto un poco más suave, Liliana es de una honestidad brutal. Ok, es que bueno, para crecer hace falta, ¿no? Sí, hay maneras y maneras a veces de decir las Ok. cosas, pero sí, eh, yo reconozco que soy un poco más suave en algunas cuestiones. Soy muy rigurosa, ¿no? Soy muy Bien. rigurosa, pero me resulta muy fácil darme cuenta, tal vez por las distintas etapas docentes que yo he tenido en mi vida, me resulta muy fácil darme cuenta qué está pudiendo recibir o no la persona en un determinado momento. Me gusta también graduar eso a lo que la persona puede recibir en ese momento, ¿no? Para no generar bloqueos también, ¿no? Claro, sí, es Eh, verdad. Liliana fue siempre tómalo o déjalo, en el sentido de si sos para Liliana te quedás ahí hasta que sentís que tenés espalda propia y Ujú. si no, no durás, Ok. ¿no? Ella siempre lo marcaba. ¿Y qué fue lo más Eh, interesante que ella te enseñó? Qué buena pregunta. Mira, hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con lo literario y otra que parece no tener que ver con lo literario, o sea, más con lo vivencial, pero creo que
también es literario. Lo literario tiene que ver con la absoluta libertad de corregir 7 millones de veces y que eso no significa nada. Ujú. De, de, de restarle importancia a qué tan bien te salió ese primer Claro. borrador. Ujú. Que a mí me llevó años también entender que eso implicaba, ¿no? Que uno podía soltar la necesidad de hacer las cosas bien, Ok. ¿no? Que bueno, sí, o sea, vas a corregir 7 millones de veces y lo Ujú. vas a traer 7 millones de veces y ¿cuál es el problema, no? Eso no significa que sos mejor o peor autor que otro, porque, o sea, solo tiene que ver por ahí con los años de oficio, Sí, ¿no? Abelardo hay Abelardo textos y Castillo tiene una textos, ¿no? frase, ¿qué? También. Digo que hay textos que a lo mejor te piden más revisiones que otros. Y hay veces que uno está probando, digo, yo desconfiaría mucho de algo que sale demasiado sencillo. No por defender la dificultad, sino porque hay poco riesgo. Si uno se está arriesgando, uno está encontrando la manera de contar eso que quiere contar. Y eso lleva tiempo y lleva versiones Ujú. también, ¿no? Y Abelardo tenía una frase que a mí me gusta mucho, que es, siempre estamos escribiendo borradores. Un escritor es aquel que escribe el borrador más bello, ¿no? Qué Eh, bueno, eso también hay que anotarlo, por favor. es una frase de Abelardo Castillo y realmente me parece hermoso porque me parece muy liberador. Eso en cuanto a lo literario. A lo extra literario tiene que ver con la felicidad, el Ajá. enorme placer por la vida, y yo la he visto atravesar situaciones difíciles, ¿no? Con esa misma templanza, con ese mismo disfrute de la vida, que parece no ser literario, digo, es alguien que yo conozco desde que tengo 18 años, ¿no? Se podrán imaginar lo Mm, fundamental que es en mi vida, para mí es una tía de mi hijo, claro. digamos, es alguien con quien yo disfruto mucho estar, pero que también es importante para la literatura, porque la literatura también tiene esta cosa del autor Ujú. atormentado, y para mí yo haber tenido ese modelo de tan joven, lo veo, ¿no? Es tan bueno, porque a mí me sacó cualquier necesidad de creer que ser un autor implicaba ser H o I, Ok. ¿no? A nivel de, alguno diría imagen, yo diría de qué imagen uno se compra, ¿no? Porque Liliana decía, bueno, había una época donde yo como adolescente creí que tenía que escribir de noche y qué sé yo, y yo soy diurna, decía ella, hasta que entendí que a mí me servía levantarme y decir, no, esta cosa de encontrar lo que funciona para vos, no hay un esquema que hay, y que la enorme felicidad, digo, Liliana no escribe necesariamente pajaritos y cosas No. bellas, Ujú. ¿no? Eh, para mí eso creo que fue muy importante, creo que Bueno, fue ¿y muy. cómo te encuentran nuestros oyentes cuando quieren hacer con vos una clínica, llevar adelante un proyecto o ir a un taller? Bueno, obviamente tienen mi página web, que es Azucena Galetini, que es una lwt.com, y ahí tienen toda la información, hay incluso de contacto, y si no, hay un correo electrónico que es info@azucenagaletini.com, y si no, en Instagram como palabra-abierta. Igual si ponen Azucena Galetini en Google, calculo que debe salir Todas las también redes. ese Instagram, digamos, porque Palabra Abierta era el nombre del blog en su momento, ahora bueno, es la página web, pero yo cuando hablo de mis talleres hablo también de Palabra Abierta. Ujú. Bueno, qué placer, Azucena, charlar con vos, aprender de tu claridad para exponer y para contar lo que queremos preguntarte y saber. Em, bueno, como vos escribís sobre la vida cotidiana y como yo decía en este libro y en tu literatura, hay cosas epifánicas y que revalorizan esa vida cotidiana, yo te quiero despedir con un tema que nos permite soñar en una vida cotidiana, que bueno, que sea soñable. Y es un tema de John Lennon que ya debes estar adivinando cuál es, y es Imagine. Bueno, Hermoso. muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Hasta luego, buenas tardes.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say, hey, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. Bueno, y ahora sí, la columna de libros con el señor Federico Vilar. ¿Cómo está? Sé que está con un poco de asma, joven, en este día tan nublado y lluvioso. ¿Cómo se siente? Hola Graciela. Hola. Te diría que sí, complicado, un poco el tema de la voz, un poco el tema de la respiración, Mm, son cosas que me tienen un poco mal, pero es por el cambio de clima. claro, bueno, se te escucha perfecto, no te hagas problema. Yo he tenido Ojalá accesos sí. de tos en el medio de una entrevista y me han salvado los chicos, los operadores que me mutean y son unos genios. Así que está todo Eh, bien. Contanos qué no, sorpresa tenés para hoy. bueno, me viene con un par de libros como siempre, con uno viejito pero bonito. A Esta ver. sí es edición original, ¡Apa! primera edición original de Cecil de Manuel Mujica Lainez, editorial sudamericana. Qué gran Es un libro escritor, qué del año poco que se lo 70. lee. Perdón que te interrumpí, perdón, pero es que me emocioné, porque qué poco que se lo lee ahora a Manucho, ¿no? Yo creo que sí, pero a lo largo de esta semana que estuve un poco preparando esta charla que vamos a tener sobre el libro y demás, fui pensando también en el peso que tuvo en su momento la forma Ok. de escribir de Manuel Ujú, Mujica Lainez. Casi como la forma o la estética que tuvo en su momento Jorge Luis Borges, que nos persigue hasta hoy. ujú. Solo hay una forma de escribir como Borges y es la de Borges. Solo hay una forma de escribir como Mujica Lainez y es Mujica Lainez. ¿Y la Tal podrías vez para los tiempos describir? que corren hoy en ¿Cómo la día describirías para los oyentes que están tomando nota? Em, es muy, muy lírico. Es de utilizar palabras que hoy en día, por eso te iba a comentar lo siguiente, tal vez no es lo que buscan los lectores más chicos, pero ojalá los lectores más chicos se animen. sí, Usan palabras que va a ir muy arriba en el tono. Cualquiera podría suponer que es pretencioso, pero lo usa de tal forma y lo usan con tal armonía las palabras que se vuelve llevadero, es un texto casi poético. ujú, Eh, a mí de entrada me gustó muchísimo por la idea de que está narrado en primera persona y está narrado en primera persona por un perro. claro. Es el perro Contanos, Cecil. genial, contanos un poquito, sin spoilear nada, para que todo el mundo lo vaya y lo busque y lo lea, de qué se trata. Ojalá se le animen a Cecil, ojalá la gente lo busque. Es un libro viejo, pero creo que mantiene todo su vigor.
Está contado, como te decía, desde el punto de vista de un perro. Me quedé con un par de notas que tomé sobre lo que decía recién Azucena Galettini y pareciera que estuviera hecho de atrasos, de borradores. Ok. Y parece que Juan Manuel Mujica Lainez le dio forma a una serie de borradores y logró los borradores más perfectos para unirlos en capítulos y desarrollar una novela. Básicamente es un perro viendo a su amo cómo escribe, Ujú. pero mientras escribe le pasan otras cosas también, porque el escritor se retiró a Córdoba, porque se fue ahí a buscar un poco de paz, de soledad, y se encuentra con un montón de personajes que viven, esto fue así de verdad. Manuel Mujica Lainez solía retirarse a escribir en Córdoba, a una casa muy linda, que se llamaba El Paraíso, y hay personajes muy extraños que pueblan por ahí el interior de nuestra república, Mm. y el escritor en sí, y su familia también, era una persona muy rara, ¿por qué no decirlo? Manuel Mujica Lainez era una persona, más allá de Excéntrica, ¿no? extraordinaria, era también una persona de esas que uno diría estrambólica, Claro, claro. y tenía muchas cosas raras, era un hombre envuelto en el misterio, le gustaba el misticismo, le gustaba lo esotérico, y se va encontrando con gente así, además de encontrar a gente común, porque esto es casi como una novela de viaje. Se van encontrando con el hombre que atiende el bar, se va encontrando con otros animales, él compite con otros animales por ver cuál es el mejor, Mm. porque él piensa que es el mejor, es el perro Cecil, es el perro del amo, Ujú. pero tiene la competencia de la perra Miel, que ya vivía en la casa desde antes que él. Después se encuentra una gata que se llama Sara, y también compite con ella por sentirse más cercano al amo. Y si hay algo que lo hace para mí tan querible a Cecil es casi su ingenuidad. Ajá. Y la ingenuidad que nace de Cecil nace del amor. Yo siempre digo que esta novela es una novela de amor. Y mientras él va viendo cómo el escritor escribe, lo que uno le va diciendo también es cuánto lo quiere. Mm. Está él siempre ahí, atento a todas las cosas que Mujica Lainez hace, que en ningún momento se nombra, ¿no? Pero está ahí. Cecil va tomando nota de todas las cosas que el escritor va meditando, va razonando, los primeros apuntes para escribir una novela, sobre qué va a tratar esa novela, y sobre todo eso pareciera tomar nota un perro, que es muy gracioso, Sí, pero te así iba a sucede. decir, más que gracioso, dificilísimo, imaginar cómo podría ser esa percepción tan extraña de un animal y que sea verosímil, ¿no? Sin duda, yo creo que lo que mejor hace Mujica Lainez en ese sentido es tomarlo con naturalidad. Como un De juego. entrada, aclara, soy un perro, quiero a mi amo, y bueno, ya a Ok. partir de ahí todo lo demás es natural. Siempre contado desde la parte del punto de vista de Cecil, eso es probablemente lo más extraordinario que él maneja. Pero también maneja muy bien los ritmos del relato. Eh, Él va poniendo énfasis en las cosas que son muy importantes para determinar cómo se distancia el perro de él, porque si bien el que escribe es Mujica Lainez, nosotros siempre vamos a darnos cuenta de que está hablando es el perro, cosa extraordinaria si la hay. Claro. Eh, Él arranca diciendo, creo que lo he fascinado. Uno podría decir, bueno, Mujica Lainez tal vez fascinó a alguien. No, bueno, es Cecil el que fascinó. Ujú. Distinguir un poco entre los personajes y el escritor, que son dos cosas totalmente distintas. Las cosas le ocurren a los personajes. El escritor es un mero intermediario. Y creo que en esta novela se ve muy bien. Después, a lo largo de todo el recorrido, el personaje de Cecil va tomando cada vez más caladura, cada vez se hace más querible, es un personaje entrañable. Todos los personajes que van pasando por la novela parecieran ser que son simples personajes que van a pasar sin mayor devenir. Ujú. Habla de los primitivos señores de la casa, cuenta cómo llegaron hasta ahí. Todo pareciera ir contrarreloj para contar una historia muy simple, que es el señor dispuesto a escribir una novela, el amo, a punto de sentarse a escribir, y él está obsesionado con saber qué es lo que va a escribir.
porque él piensa que va a escribir sobre él, sobre Cecil. Claro, claro, claro. Tan enamorado está que piensa que todo gira en torno a él, cuando descubre que en realidad el escritor tiene intenciones de escribir una novela sobre un emperador muy antiguo de Roma que se llama Heliogábalo. Mm. Es como que se siente un poco decepcionado. Y en ningún momento de la novela, creo, en ningún momento de la novela se lo siente o se lo ve tan humanizado a Cecil. Nunca dejemos de pensar que es un perro, pero nunca se lo ve tan humanizado como en ese momento en que dice, opa, va a escribir de otra cosa, no va a escribir de mí, qué tragedia. Claro, Y claro. por un tiempo la pasa muy mal. Ahí me parece muy interesante lo que hace Mujica Lainez, que es como si tomara los retazos de esa pequeña novela que va a arrancar a escribir, eh, cambia el formato de la letra, y es como si él pusiera ahí sus apuntes, y va comentando un poco sobre lo que está interesado en escribir, sobre lo que le gustaría escribir, cómo piensa llevarlo a cabo, pero ya Cecil no aparece, es Ajá. como dejado de lado momentáneamente. Y después vuelven a las andanzas. Una vez que el escritor ya terminó de escribir sus primeros manuscritos, vuelven a sus andanzas y sigue conociendo algo de gente. No quiero spoilear el final, No, no, pero no, pero podemos decir, Federico, que es una novela de amor, sin dudas, ¿no? para mí es la Incondicional de gran novela de Cecil. amor de Mujica Lainez. Terminan haciendo un par de visitas más a gente del lugar. A donde va Mujica Lainez va Cecil, siempre. A veces va Miel también, por supuesto, cuando van al bar a tomar una cerveza. Al escritor le gusta tomar whisky por la noche, pero cuando sale por ahí al bar, toma cerveza, cosa que me pareció extraordinaria. Eh, y sobre el final, No, no y eso me spoilemos, gusta no mucho. No, no voy a spoilemos. contar el final, solamente voy a contar que la novela es elíptica, Ok. es cíclica. Tiene misterio Y eso, también, ¿no? ¿cómo? Que tiene misterio. Se las ingenia Sin para duda. con esa historia simple generar este suspenso. Hay que mantener a lo largo de, ya te digo exactamente cuántas páginas son, pero son más de 210 ponele, pero hay que mantener a lo largo de 210 páginas el tono Mm, con la autoridad suficiente para que esto se haga llevadero. ujú. Además, por lo que hablábamos al principio, por las formas que utiliza para contarlo. Federico, No es un texto fácil. perdón, perdón, pero nos están quedando 10 minutitos y sé que trajiste otro libro hermoso. Omitamos Sí. la música que íbamos a poner ahora para cerrar con el último tema y hablarnos un poquito del segundo libro, que el autor tiene una historia muy interesante y la génesis de ese libro, su aparición también. Sí, les traje El desierto y su semilla de Jorge Barón Visa, no sé si se ve por ahí. Sí, se ve, se Es una ve. edición de eterna cadencia. Está, o sea que se puede conseguir en este momento. Sí, ya va por la décima, creo que por la décima edición. Creo que ni el mismísimo Barón Visa soñó alguna vez con vender tantos libros. Creo que la gente que se acerca a comprarlo, este libro sí es un libro actual, es un libro que fue perdón, fue escrito el siglo pasado, Es pero la es como gripe. si fue escrito ahora. Es Ujú, muy actual, habla un poco de la violencia de género, ni siquiera habla un poco, habla mucho. La historia se desprende de eso, de su ujú, madre, que en la novela es el personaje de Dina, que es citada en una escribanía por su marido o ex marido, porque en realidad la cita para firmarle el divorcio, pero lo que hace mientras están firmándole los papeles es arrojarle un vaso de ácido en la cara. ujú, ujú. Y la señora empieza a perder su rostro y a desfigurarse completamente. A partir de ahí surge una historia, larga por cierto, muy larga, más de 200 páginas, donde Barón Visa va tratando esto de perder el rostro como quien pierde la historia, como quien pierde la identidad. Mm, Pero no está hablando solamente de la identidad de él, de ella, sino del ser humano en general. Es una novela universal,
Cuenta un poco lo que le cuesta a su madre recuperar el rostro a través de larguísimas y dolorosísimas intervenciones quirúrgicas. Pasa por muchas clínicas donde se encuentra con un montón de gente, por ejemplo, en clínicas de cirugía estética, donde la gente tal vez va a arreglarse la nariz. Bueno, ella va a ver si puede recuperar su cara. Claro, Por comparación, la idea es una tragedia. claro. Él le llama las narigonas, que en algún momento le preguntan, ¿por qué no lleva a su mujer, no, a su madre, por qué no la lleva a otro lugar, no a una clínica de cirugía estética? La verdad es que en ese momento no había muchos lugares para llevarla, Ujú. pero estamos hablando de personajes totalmente frívolos que tal vez no les quepa en su cabeza que la señora acababa de perder su rostro, nada más ni nada menos. Mm. Y la Después sí, escritura, perdón que te interrumpo. No, te quería consultar por la escritura, el lenguaje. No es barroco como el de Manuel no, Mujica no, Lainez. no es Cómo lo barroco ves? para nada. Es un lenguaje muy llano, no apunta a nada extravagante, no apunta, que uno podría pensarlo de movida, eh, que va a intentar rodearnos por el lado melancólico, decir, mirá lo que le pasó a mi vieja, mirá la tragedia que nos tocó vivir, y no lo hace, no hace eso con la historia y no hace eso con el lenguaje, que es súper llano. Y es una novela que tranquilamente podría haber sido escrita en estos días, es lo Ok. que te decía al principio. Y atrapa, ¿no? Atrapa, atrapa la trama y Y lo que tiene de creo que, universal también, ¿no? que la fuerza de la trama es lo que lo mantiene siempre, siempre en pie. Barón Visa escribió siempre a lo largo de toda su vida, fue periodista, escribió lo que él llamaba, escribió como lo que él llamaba negros, que es lo que podríamos llamar escritores fantasmas. Ujú. Escribía hasta panfletos de publicidad, trataba de ganarse la vida de lo que podía. O sea que es un tipo que dominaba el oficio. Evidentemente lo dominaba. Tal vez para esa época, fines de los 90, no era lo más común escribir en la forma en la que él escribe. Ujú. Nos parecería más común hoy en día. ¿En qué Es muy sentido? llano, Con quién lo básico. comparás, por ejemplo? En los 90, ¿con quién lo compararías para destacar su Y en los 90 estaba, heterogeneidad? por ejemplo, Rodrigo Fresano o Alan Paul. Ok. Ya Son más sabemos que tienen una literarios. escritura muy arriba. Ujú. Y evidentemente él no se enrolaba en esa corriente, sino que estaba en otra totalmente opuesta, Más que popular, venían, podríamos no estoy decir. diciendo vanguardia, pero sí venían cambiando la forma de escribir. Hoy en día uno agarra un libro de Lamberti, de Falco, de Schweblin, y son escritores que no apuntan a estar allá arriba con la escritura, sino que apuntan más bien a un lenguaje llano, llevadero, pero que además la trama esté envuelta en la complejidad de ese lenguaje, porque la complejidad del lenguaje no creo que tenga que ver con cuántas palabras difíciles No. sabes o con cuántas palabras difíciles podés meter en un texto. La complejidad del lenguaje es otra cosa, es poder transmitir la historia de una forma de que a vos te sienta vívida. Sí, Eh, totalmente. Y tiene lo que ver decía con hace la poco Tomás. respiración, la música, a veces con cosas tan sutiles dentro de lo que sigue siendo un lenguaje llano, ¿no? Sí, sí, no, a eso iba, que lo decía hace poco Tomás Downey, es como que el escritor simplemente pone el tablero de instrucciones. Algo que tiene muy bueno Barón Visa, que se empezó a ver a finales de los 90, creo que la narrativa norteamericana ya lo tenía desde mucho antes incorporado, es que uno empieza a sentir mucho esto que lee. Qué bueno eso que decís. Yo no creo que uno sea capaz, porque es inimaginable saber lo que se siente perder el rostro, pero uno puede sentir el dolor de esa mujer Ujú. yendo, ni siquiera en una ambulancia, porque tienen que llevarla en un auto, porque no consiguen ambulancia, pero uno puede estar ahí, se está metiendo adentro de la historia, y eso que logra Barón Visa, de poder hacerte ver a los personajes, de poder hacerte ver la historia, es lo que lo mantiene más logrado. Y a lo largo de la novela, a través de todos sus viajes, sus idas y vueltas, porque no todo tiene que ver con su madre, sino con él, que también está en busca de su identidad, Ujú. viajes a través de Italia, etcétera.
se encuentra con muchos personajes que uno empieza a sentir como propios, calan profundo porque tiene este tipo de lenguaje que te lo hace llegar hasta muy adentro. Es un libro muy recomendable, es un libro que seguramente él habría estado muy orgulloso de saber que hoy está vendiéndose muy bien. No creo que por la publicidad ni... No contamos la historia de Barón Visa, comentá un Una historia, poquito cómo fue, qué pasó. fue una historia muy trágica porque él la presentó a la novela en el premio de, creo que fue La Nación de 1998 o por ahí, o en el del 96, y la verdad es que no ganó nada, ni Mm, siquiera fue valorada como finalista ni merecedora de ningún tipo de premio, ni siquiera le prestaron atención, así que decidió publicarla por su cuenta. Y publicada por su cuenta, la verdad es que tampoco vendió mucho. Y él decide poner fin a su vida con un suicidio en el año 2001. mm, Estamos hablando de hace más de 20 años. ujú, La novela, alguien tuvo la... Yo digo, esto es casi un hallazgo, pero alguien tuvo la visión de rescatarla del olvido, de volverla a poner en las vitrinas, y por el éxito que está teniendo, me animo a decir que con el tiempo se va a convertir en un clásico. Yo sé que hoy en día, a partir de todo lo que pasa con la violencia de género y porque esta novela arranca desde un hecho de violencia de género, puede decirse que es más bien una novela que tiene que ver con lo cotidiano y actual. que tiene que ver con lo que está pasando ahora, tal vez después se vuelva a perder, pero creo que no por la potencia con la que escribe, por la sobriedad con lo que lo hacía. Evidentemente era un tipo que conocía el dominio de las letras, sabía lo que estaba haciendo, y la novela no es solamente una mujer que pierde el rostro, sino también es un hijo que ha perdido Mm, el rostro y ha perdido la identidad y está en esa búsqueda. Creo que todas las novelas de búsqueda funcionan en principio porque todos estamos buscando. exactamente, nos identificamos, ¿no? Por identificación. Qué lindas columnas, qué lindos libros trajiste hoy, Federico, pese al asma y a la gripe y demás. La verdad que lo disfruté un montón, creo que todos los oyentes también. Y bueno, ya nos quedan 3 minutitos, así que ¿querés, para cerrar el programa, alargar vos el tema musical? No, no, por favor. Usted es la conductora, largue, tranquila. Bueno, bueno, Desde ya les entonces agradezco. te agradecemos mucho, lo pasé muy bien escuchándote, aprendimos un montón y por lo menos, bueno, el tema lo elegiste vos, me gusta, pero ¿querés contar brevemente por qué? ¿Por qué? Bueno, va a ser obvio, pero bueno, si querés decir algo al respecto, el tema es de Cure, Picture of You. Sí. Bueno, The Cure es básicamente una banda muy oscura. Creo que algo que me olvidé de mencionar de la novela es que tiene una cierta oscuridad, pero la destreza de Barón Visa es saber velar esa Mm, oscuridad y dejarla sobresalir en la novela en los momentos en que realmente es efectiva. mm. Así que sí, me quedo con el lado oscuro de la novela y por eso pensé en la gente de The Cure. Bueno, muchas gracias Federico, muchas gracias también a Susana Galetini por haber estado con nosotros. La pasé bárbaro, espero que ustedes también y nos vemos el martes que viene. Un fuerte abrazo.
Thank